Esto es Cineclubes, un podcast de Radio Bicicletas. Una ventana al mundo. Una pizarra abierta a nuevas miradas. Un espacio para pensar el cine y el devenir de las imágenes. Esto es Cineclubes, una experiencia sonora que nos conecta con la cinefilia. En el episodio de hoy comentamos dos películas del cineasta y guionista Víctor Erice, El espíritu de la colmena y El sol del membrillo, a propósito de la retrospectiva Península Erice, que se le dedicó recientemente en la 10ª edición de la muestra de cine español Espanoramas. También destacamos el mediometraje Vértigos, dirigido por Vanessa Ragone y Mariel Yeregui, disponible en la plataforma Cinear. Por último, continuamos con nuestra sección Lecturas, con algunos textos de los libros El cine clásico, itinerarios, variaciones y replanteos de una idea, de Eduardo Russo, y El transeúnte inmóvil, la perspectiva urbana en el cine, de Néstor Tirri. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Cineclubes, episodio número 29 de la 4ª temporada de este podcast que realizamos para Radio Bicicleta. Un gusto recibirles nuevamente y para esta oportunidad vamos a estar hablando de cine español, también de cine nacional y retomando una sección que ya habíamos inaugurado tiempo atrás. Nos acompañarán algunos textos sobre cine que siempre viene muy bien revisarlos, discutirlos, así que bueno, los y las invitamos a que nos acompañen en esta nueva emisión. Mi nombre es Andrés Linares y junto a mi compañera Jimena Bustos estamos aquí al frente de Cineclubes. Sean una vez más bienvenidos y bienvenidas. Bueno, hay palabras de Víctor Erice que son lindas poder subrayarlas, poder transmitirlas. Por ejemplo, esto que siempre dice él, que el cine es un arte del presente, donde las ideas se encarnan con el contacto de los actores. Si no están encarnadas esas ideas y solo quedan en el papel, no sirven de nada, dice. Y sí, es cierto. Él tiene 4 largometrajes, y cada uno tiene una potencia muy particular. Él dice que en el film, por ejemplo, Cerrar los ojos, trata de 2 personajes. Uno de ellos lleva todo el fardo de la memoria a cuestas y el otro, el destino le ha concedido la gracia de que ya no sabe ni quién es ni quién fue. Dice que a él le ha interesado justamente subrayar la memoria, la conciencia del personaje. Julio Arenas, José Coronado se interpreta, si es que tiene conciencia del otro, más allá de si podrá recuperar la memoria o no, que es lo que le sucede a este personaje. Un debate final donde es posible o no un destello de conciencia, ¿no? Ahí está el enigma, que él dice que es lo típico de a llegar a resolver, pero el misterio por naturaleza dice que tiene algo más amplio por ver y es mucho más abierto. Un poco trata de eso también esta película. Él ha sido guionista de todas sus películas y ha trabajado también en colaboración con otros que han trabajado con él. Por ejemplo, con Antonio López, el film El sol del membrillo. Él habla también del guión como protocolo, ¿no? Y hace de que este protocolo sea más formateado, más rígido, y él desconfía justamente de los manuales. Prefiere otra cosa. Una película la trata él como un organismo vivo en todas las fases, desde la preproducción hasta la postproducción, ¿no? El montaje, por supuesto, y descubre en cada fase y debe contribuir en la creación de la película cada fase.
porque se va descubriendo la película constantemente. Erice decía que Godard hablaba del montaje como que iba en contra del rodaje, y sí, porque ahí se cocina todo en el montaje, así que tranquilamente hace mancomunión con esa idea Erice. La importancia del sonido también, tanto como la imagen para él, es sumamente importante. Y hablando del montaje, él cuando menciona a Flaherty en una entrevista dice, primero rodaba, luego miraba en la moviola lo que había rodado y después volvía a salir a rodar a partir de ahí, parándose desde ahí, ¿no? Entonces habla de una fase viva que es justamente la de estar rodando y la de estar montando una película, ¿no? Para construirla. En el caso de este documentalista que cita a Flaherty. Los actores y las actrices tienen un potencial para él, una naturaleza especial y una fuerza existencial que también hace que el público constituya la imagen del actor con todos sus personajes, ¿no? Eso es interesante en cuanto a la empatía, ¿no? Con el trabajo de los actores. Y bueno, y él también ha sido docente en workshops, lo sigue mucha gente, ¿no? A su trabajo y él habla de esto de que es muy difícil formar poetas, cineastas verdaderos que tienen enfrente un objeto de vocación y habla de las instituciones que muchas veces están subvencionadas por el Estado y que por ese motivo tienen como cierto molde que cumplir con el cual él no se identifica para nada. Y en esas escuelas como que hay una tendencia a orientar la enseñanza muy dirigida a la formación como de cuadros, llama él, ¿no? Hablando de la plástica. Cuadros que van a sustituir a la industria año tras año. Y cita en una entrevista muy linda a Béla Tarr y a la escuela que tiene en Sarajevo, que al contrario, no tiene nada disciplinado allí, es como por fuera de la norma, no había ni programa en dicho lugar, en este espacio educativo, y él un poco quería como tener un índice cuando daba clases ahí, ¿no? Y fuera de esa institución, digamos, la escuela duró el tiempo que pudo durar porque era muy difícil sostenerlas, contaba, pero una escuela muy particular. Y él deja un legado con sus películas y siempre menciona el tema de los soportes digitales, que hasta ahora está comprobado que no van a durar para siempre, ni más que un soporte fotoquímico, ¿no? Algo de lo que hemos hablado muchas veces en este podcast con vos, Andrés. El soporte más duradero en la imagen sostiene él, es el óleo de los cuadros, hablando de la plástica, ¿no? Durante años y años. Y hay que contemplar esto del progreso tecnológico teniendo en cuenta, piensa él, ciertas cosas, porque no siempre avanzamos hacia un horizonte totalmente nuevo. La conciencia, la formación, que ten en cuenta que las tecnologías no siempre indican algo como evolutivo, ¿no? Se están renovando constantemente y hoy en día hay un culto muy fetichista, ¿no? De la tecnología. Él trata de inculcar a las personas que van a sus talleres para liberarlos de ese fardo de la tecnología, para que miren desde otro lugar, ¿no? El cine. Y es interesante la reproductibilidad técnica de todo tipo de arte, por supuesto. Esto también de que él cita como que hay muchos directores que empiezan como al final de su carrera a hacer algo autorreferencial, hay que tratar temas con cierta delicadeza porque se pueden convertir en algo retórico de sí mismo. Muchos directores caen en eso al final de la carrera. Magníficos directores que se imitan a sí mismos. Lo mismo sucede en otros ámbitos como escritores, ¿no? Y queda todo como más acartonado, se diseca. Son palabras que él usa mucho. Bueno, él estudió en Madrid. Lo interesante que él siempre cuenta que había 220 salas de cines y que más allá de estudiar en Madrid, el hecho de ir al cine era como ir a la fuente, ¿no? Y el Museo del Prado. También estudió Historia de las Artes. El aprendizaje del color en sus películas se nota y vuelca, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el arte. Incluso lo que él estudia de la transición del blanco y negro al color en la pintura y en el cine, ¿no? Que también es muy interesante para debatir en algún momento en otro programa por ahí. Y las películas tienen un interés que se dedican a buscar la belleza en la superficie de la imagen muchas veces, desdeñando lo que hay de fundamental en la vigencia dramática y narrativa en una escena, en el afán de imitación de cuadros. Esto tiene que ver con la historia del cine, ¿no? A veces lo narrativo coagula y naufraga, dice él. Y hoy con el día del control de la imagen digital, uno puede ver postproducción realmente en una película, cómo se pintan las películas, someter a un proceso muy particular con las películas. Y la superficie puede ser de mucha belleza, pero una belleza en la superficie de imagen. Y así como fue una reivindicación los orígenes del cine, porque el cine en su momento
siglo XX, para lograr un estatuto como lenguaje artístico, inició toda una batalla, ¿no? Para posicionarse y que el cine, que nació como un invento de Freire, llegue con una legitimidad como lenguaje artístico, bueno, fueron pasos muy importantes, todo un proceso. Entonces los cineastas, dice él, muchas veces aplicaban la imitación de la plástica. Pintores eran, por ejemplo, capaces de imitar un claroscuro de Rembrandt en una escena, ¿no? Desde la fotografía. Y eso puede seguir pasando, claro que sí. Hay toda una búsqueda artística allí, pero él habla de que hay que ir más allá de eso. Entonces, bueno, hay que ver sus películas, por supuesto. El espíritu de la colmena es una película de 1973 de la nueva ola española, dirigida y coescrita por Víctor Erice, que trata de la historia en un pequeño pueblo de Castilla, en plena posguerra, a mediados de los años 40. Isabel y Ana, dos hermanas de 8 y 6 años respectivamente, ven un domingo la película El Doctor Frankenstein. A la pequeña la visión del film le causa tal impresión que no deja de hacer preguntas a su hermana mayor, que le asegura que el monstruo está vivo y se oculta cerca del pueblo. Esta película en el Festival de San Sebastián ganó como mejor película de Concha de Oro. Interpretación de Ana Torrent, Fernando Fernán Gómez, Isabel T. Llería, Lali Soldevilla, Teresa Chimpera. Por supuesto, nadie se olvida de los ojitos de Ana Torrent. Hermosa película, realmente. En ese pueblo interior de España, contextualizada justo después de la Guerra Civil, viven estas dos hermanitas, Ana e Isabel, y tras ver esa proyección del texto de Frankenstein, de James Whale, pasa todo esto, ¿no? Y Ana comienza a creer que puede encontrar a Frankenstein en forma de espíritu, e Isabel, la hermana, ve esto como una oportunidad para jugar con esta inocencia, ¿no? De la hermana y estar en la búsqueda del monstruo. Es una hermosa elección, digamos, y el vínculo de las hermanas está muy hermosamente retratado. Ni que hablar de la fotografía, todo, cierra perfecta la película. El Sol de Membrillo, que durante el otoño de 1990 se rodó en la casa de los artistas Antonio López y María Moreno, es otra de las películas de Víctor Erice, que después sería considerada como la película de la década de los 90 realmente. Acompañaba a Víctor Erice, el pintor, cuando trabajaba en Tres Vistas Urbanas, bueno, grabando su método de trabajo de una manera muy minuciosa y explorando la recreación de lo que el artista veía a través de la cámara, ¿no? También. Cuando Antonio le contó a Víctor que iba a comenzar a pintar el membrillo en su jardín, el cineasta recordó justamente un sueño que le había contado el pintor y concibió así la película. Antonio trataría de captar el sol. Esto es muy interesante, fotográficamente, cómo también Víctor Erice lo toma, ¿no? Cómo trabaja los colores y los tiempos en la película. Entonces Antonio trataría de captar el sol de esa estación y sus efectos en el árbol antes de que sus frutos comiencen a caer, y Víctor muy de cerca sigue todo este proceso. Después uniría el sueño que le había contado el artista justamente. El 29 de septiembre de los 90 comienza este rodaje. La propia película es un ejercicio artístico impresionante. Trata el de captar al otro, el realizado por el pintor en su lucha contra los elementos para representar de manera veraz lo que ve y siente frente a ese membrillo hermoso que retrata. La lucha de Antonio se convierte en la lucha de Víctor también, ¿no? En forma paralela, el cineasta se enfrenta también a esas complejidades técnicas y al mismo tiempo trata de no interferir en el proceso de la pintura, de no alterarlo. O sea, tiene mucho respeto con los tiempos también del artista, el árbol, ¿no? Antonio López le explica a Víctor Erice, si lo quieres ver en un árbol, está contenido el universo entero. Una película que consiguió 2 premios en el Festival de Cannes, el de jurado y el de la crítica, siendo estrenada oficialmente en enero del 93. Y la presencia de María Moreno, mujer de Antonio, en este largometraje no se limita a la que tuvo solo ante las cámaras, sino que es fundamental detrás, porque ejerció un papel de productora ejecutiva y consiguió que el proyecto pudiera realizarse también, teniendo en cuenta que la película no contó con ninguna subvención. Esto es algo a destacar, interesante, digamos, que no contó con subvención alguna. Muchas películas que no cuentan con subvención llegan también, y es para subrayar. Premio del jurado en el Festival de Cannes en el 92, premios de la crítica en el 92 también en Cannes, Hugo de Oro en el Festival de Chicago, 92, primer premio en el Festival Internacional de Uruguay en el 93, mejor director español en el 93 por Adirce,
mejor película de la década de los 90 en Cinemateca de Ontario, en el 99. Y también estuve presente en el 2017 en el Cannes Classics, el Festival de Cannes, con una sección de clásicos del cine de Cannes. Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar de la plataforma Cinear. Pueden ver ahí un mediometraje que no es nuevo, es de 1993, fue una perlita que encontré. Vértigo se llama, de Vanessa Ragone y Marielle Jaregui. Es una película documental, pero con momentos, no tanto, porque hay momentos de documental de creación, por decirlo de alguna manera, hay una ficcionalización en ciertos pasajes, ¿no? del relato visual, Vértigos, y habla de la poesía de Alejandra Pizarnik. Vértigo o contemplación de algo. Se relata la historia de vida de ella por medio de relatos familiares, también amigos presentes, admiradores de la escritora, representando una parte de la película con poesías de ella como de una manera muy lúdica, ¿no? Como de ensueño. Escuela de Cine Inc. participa en la producción de la peli. Hay mucho material de archivo, hay fotos, entrevistas que están en off y otras que están en cuadro, ¿no? Los personajes, las personas entrevistadas, con imágenes de ella de fondo, en fotos. Pizarnik, bueno, por supuesto, es una bella escritora, poeta, ensayista, traductora argentina. Estudió Filosofía y Letras en la Universidad de Buenos Aires. También vivió mucho tiempo en París, donde, bueno, no sé si tanto tiempo, pero fue un tiempo muy intenso para ella. Allí, donde trabajó para la revista Cuadernos, se vinculó con muchísimos escritores, por ejemplo, Cortázar, ¿no? Ni hablar, se habían hecho amigos en su momento, como con muchos otros. Es una persona muy interesante para abordar desde la literatura y también para conocer un poquito de su vida y de quienes la recuerdan. Por eso me pareció muy lindo encontrar Vértigos, que forma parte de Historias Breves, de una de las tantas historias breves que podemos encontrar en Cinear, ¿no? La niña abandonada, olvidada o la niña de la aventura, decía una profesora de ella. La ironía como es propia en Alicia, que saltaba a través del espejo para llegar a otro mundo lleno de imaginación. Así un poco lo describía una profesora de literatura, con una capacidad inventiva de la palabra única, subrayaba, ¿no? Y algo a subrayar es que también hacían hincapié en las entrevistas en esto de que pueden pasar 5, 10, 20 años hasta que se la reconozca como tal a Alejandra Pizarnik, como a una Rimbaud de Latinoamérica. La miopía de las editoriales argentinas, dice alguien que está entrevistado en la peli, ¿no? Y latinoamericanas que dejaron pasar una oportunidad literaria y comercial pasmosa y cometieron uno de los errores más bochornosos de la historia, aquí en nuestro país. Esta película también cita sus textos, mientras, como contaba antes, se ficcionaliza, se la presenta como una jovencita caminando, en compañía de un perro muchas veces, dentro de un parque, en un cementerio. Hacen una puesta de escena en escena interesante. Cuando, por ejemplo, hay una entrevista, una persona que compartió con ella mucho, aparece esta jovencita por detrás. La entrevista se sitúa en una habitación. La entrevistada está en una cama, sentada, mirando a cámara, hablando de Pizarnik, y de repente vemos a esta jovencita que la habíamos visto ficcionalizada antes, con textos en off de ella. La vemos por atrás, apareciendo por detrás de una ventana, después la vemos ingresar a la habitación, la vemos que se sienta detrás de la entrevistada. La entrevistada en un momento se levanta, se retira, y en esa pausa, en silencio, la vemos a quien interpreta a Pizarnik con un libro que comienza a hojear, y se citan textos en off. Vemos imágenes, dibujos, fotos, voces en eco, que nos hacen meter en el personaje, ¿no? En esta escritora también. Cómo lo interpreta, es muy interesante, esta jovencita, y vemos un poco su tormento. Y frases como estas: el inocente en su espacio de suplicios, el nacido de subirse, toda la noche sueña en mí, el yacente,
un amigo de ella que está en un auto antiguo, parece un rastrojero. Bueno, yo de autos no sé, la verdad, la voy a pifiar seguro, pero lo interesante es que él habla como de un nuevo nacimiento para él. Dice: nací de nuevo tras leer los textos en prosa que leí en La Nación de Pizarnik. Descubrí un mundo nuevo, asombroso, por eso sentí que nací de nuevo en ese momento, ¿no? Qué linda forma de recordarla, ¿no? También hablan de su ausencia. El mismo entrevistado dice soportar ese terrible abismo. Creo que fue después de su muerte cuando yo empecé a escribir más y hablar más en relación a ella. Está presente, dice él, como está la luna, con esa lealtad. O sea, todos los días la tenía muy presente. Y también, como diría Fellini, con esa voz. Después hay otro texto que se cita: solo la sed, el silencio, ningún encuentro. Cuídate de mí, amor mío, cuídate de la silenciosa en el desierto, de la viajera con el vaso vacío y de la sombra de su sombra. El amigo en un momento le dedica una musiquita con un instrumento que consiguió en Sicilia, un instrumento típico de los ancestros sicilianos, y se llama Quitapenas. Un momento muy hermoso de la película, cuando se pone a tocar este instrumento, ¿no? Y también otra entrevistada habla de la muerte como tema central muchas veces, como rehén. Decía como que era la patria de Pizarnik, era su origen. Hay una frase de ella que es: el nacer, que es un acto lúgubre, me causaba gracia, ¿no? Cosas para reflexionar, para pensar. Y otra entrevista decía que ella sentía mucho miedo y que iba hacia algo inevitable, hacia un abandono, y que eso lo comunicaba ella. También con lo que escribía, lo comunicaba hablando, y también su casa lo comunicaba. Lo que decía ella lo hacía con una precisión de alma, se subraya esta entrevistada, ¿no? Y otra frase, la última que cito, es: lo que pasa con el alma es que no se ve. Lo que pasa con la mente es que no se ve. Lo que pasa con el espíritu es que no se ve. ¿De dónde viene esta conspiración de invisibilidades?, se pregunta. Podríamos hacer un episodio entero sobre Pizarnik, ¿no? En algún momento. Pero bueno, acá, para quien no la conozca, me parece una buena oportunidad como introducción un poco a su mundo, ver en Cinear Vértigos, esta película de 1993 de Vanessa Ragoni y Mariel Jaregui. Volvemos sobre una sección que habíamos inaugurado tiempo atrás, lecturas, en donde elegimos algunos textos, fragmentos de libros, pasajes que nos parecen interesantes revisar por parte de distintos autores que han pensado al cine a lo largo del tiempo, muchas veces desde las teorías, desde el ensayo, la crítica. Así que vamos a compartir brevemente estas lecturas. En mi caso elegí para esta ocasión un fragmento del libro editado por Manantial Texturas, escrito por Eduardo Russo, ensayista, crítico de cine, sobre el cine clásico, itinerarios, variaciones y replanteos de una idea. Uno de los pasajes muy interesantes para pensar el cine clásico, qué le dio vida a este cine, cómo se caracterizó a lo largo del tiempo, es esto que voy a leer a continuación. Dice: el cine clásico, desde su misma instalación, necesitó contar con estrellas femeninas y masculinas, sujetos de identificación y objetos de deseo, héroes o villanos, agentes de acción y figuras gozantes o sufrientes de un universo imaginario que no se agotaba en cada película, sino que desbordaba en un terreno entre mediático y propio de la vida cotidiana. Esta es la misma condición de las estrellas, el hecho de pertenecer a un universo multimediático, que la misma maquinaria del Studio System no cesó de complejizar. Prensa, radio, música grabada, publicidad y hasta cierto punto la televisión en sus primeras décadas. Pero también pertenece a la lógica del cine clásico un punto crucial que desafía, como en los géneros referidos que rompen con la presunción de transparencia y realismo, la dominante narrativa propia de esta modalidad. Las estrellas, por su misma dimensión facetada dentro y fuera del film, dentro y fuera del personaje en su contacto con el espectador,
también han impuesto en cuanto a su acción una inevitable dimensión performativa, que atraviesa el relato e incluso las formaciones genéricas, permitiendo algunos curiosos juegos en la recepción. No hay más que advertir el modo en que muchas stars han desempeñado su performance en el cine clásico como para replantear las distintas y muy sofisticadas posiciones entre realidad y ficción, o incluso entre registro documental y juegos interpretativos. Esto ha permitido que el cine clásico, incluso admitiendo que una lógica de excesos propia de la misma condición de estrella quede impresa en pantalla, apelase al reconocimiento directo del espectador, proponiendo un espectáculo dispuesto en un escalón preliminar a toda dimensión ficcional. Ver a Marlene Dietrich interpretando alguno de sus papeles para Stenberg o a Clark Gable jugando con los suyos bajo la dirección de Raoul Walsh o John Huston brinda pautas de ciertas complejidades que apenas se enmascaran como fenómenos masivos y que es preciso indagar en sus matices, quebrando la presunta condición fetichista o incluso hipnótica que frecuentemente se ha asociado con estas formas de interpelación al espectador. En cierta fase de desarrollo del cine clásico, cuando comenzaba a pronunciarse esta categoría en plena década de los 20, muchos críticos, periodistas y espectadores entraban en éxtasis por cierto atributo tan poderoso como inefable ligado al culto de las estrellas, el conocido como fotogenia. El trabajo con la imagen y muy particularmente con la luz tenía una gran responsabilidad en ese impacto que muchos prolongaban hasta el delirio. De Eduardo Russo, El cine clásico, itinerarios, variaciones y replanteos de una idea, en particular hablando sobre el Star System y distintas cuestiones que hicieron a la historia del cine clásico. Bajo el título, esto que acabo de leer, aparece bajo el título Cuestiones de estilo, estrellas y luces del sistema. Jimé, ¿qué elegiste en tu caso? Bueno, las ciudades fueron también protagonistas en las películas, fueron personajes también que narran, ¿no? Los espacios. La puesta también está pensada desde las locaciones. Muchas veces hay un libro muy interesante de Néstor Tirri que se llama El transeúnte móvil, la perspectiva urbana en el cine, de la editorial Paidós. En este libro quiero destacar que en los agradecimientos cita a ciertas personas que yo admiro. Por ejemplo, dice: gracias a Cortázar por sus pasajes y galerías, gracias a Italo Calvino por sus imprescindibles itinerarios en ciudades imposibles. Claramente la literatura también retrata a ciudades y va narrando desde allí con descripciones que muchos escritores importantes nos han acercado, ¿no? Con sus textos. Acá Néstor Tirri en un momento habla de el transeúnte inmóvil diciendo que el transeúnte inmóvil que asiste a la concatenación de ciertos acontecimientos se deja seducir por tramas tejidas al final de esta o de aquella calle, o en la secreta semipenumbra de un auto estacionado frente a una escuela. Por esta razón, para este trayecto, para espacios urbanos filmados, se han elegido películas de ficción en este libro, y si bien a esta altura del desarrollo del cine la brecha que separa las películas ficcionales de las documentales es cada vez más delgada, por lo demás, documentales sobre ciudades abundan. Y cita a Jean-Louis Comolli, que sostiene: más o menos todo lo que se deja ver en la ciudad, o más bien en la representación que ella hace de sí misma, comenzó a parecerse más a lo que de ella desfila en la pantalla de cine, que lo que se ve por la ventanilla de un ómnibus de turistas. Desde entonces, toda mirada a la ciudad, toda luz, todo ángulo, todo punto de vista nos llega, o mejor dicho, nos vuelve como un eco, un guiño, una cita, una referencia, una marca desdoblada, una imagen de film. Filmar la ciudad resultaría al final de cuentas filmar lo que en la ciudad se parece al cine, o mejor, hacerla parecer al cine. Una muy linda descripción acerca de cómo se toman las ciudades en el cine, ¿no? Y viceversa. Serge Daney también está citado aquí y dice lo siguiente:
Hoy no nos preguntaremos si el cine celebró o reflejó la ciudad, o si hubo complicidad entre estos dos reinos de sombras y de luces. De una manera más ejemplar y como para provocar, afirmaremos que el cine pertenece a la ciudad y que así como no la precede, no la sobrevivirá. Más que solidaridad, un destino común. Por un lado, la ciudad se desvanece ante el paisaje urbano, tejido, extendido de megalópolis con sus periferias, y por el otro el cine se difumina ante el paisaje audiovisual, universo desritualizado de la comunicación obligatoria y simultánea. Hubo y aún hay un mundo anterior al cine y ya hay un mundo posterior al cine, es decir, anterior y posterior a las ciudades. Bueno, un resumen de este libro maravilloso de Néstor Tirri, El transeúnte inmóvil, la perspectiva urbana en el cine, para compartir con los oyentes, que invita también a mirar después, una vez después de que uno lee esto, a las películas de otra manera, prestando mucha atención en el registro de estos exteriores de las ciudades, y también invita a mirar distinto a la ciudad donde uno está, donde uno vive, y como de repente eso puede ser registrado, ¿no? Con un dispositivo, como puede ser llevado a otro nivel, ¿no? Ensalzado en una pantalla, por ejemplo, en el cine. Interesante. Bien, Jime, entonces, bueno, así pasó una segunda entrega de esta sección Lecturas. Y llegamos al final de este episodio de la cuarta temporada de Cineclubes. Gracias una vez más por estar allí. Jimena Bustos, nos reencontramos la próxima semana. Así es, nos vemos pronto. Pasan rápido los días, así que pronto nos encontramos para volver a hablar de cine e invitar a debatir sobre distintas propuestas. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima semana. Esto fue Cineclubes, un podcast de Radio Bicicleta. Producción general, Evelyn Melano. Operación técnica y edición, Santiago Izquierdo. Conducción y producción de contenidos, Jimena Bustos y Andrés Linares. Seguinos en Instagram como @cineclubespodcast y en Twitter @cineclubes. Seguí la programación de la radio en radiobicicleta.com.ar. Este podcast que acabas de escuchar es un contenido original y exclusivo de Radio Bicicleta.